En los confines de los centros penitenciarios, los funcionarios de prisiones son testigos de un mundo que pocos pueden imaginar. Aunque desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del orden y la seguridad, no son inmunes a la complejidad de las emociones humanas. En el vídeo de hoy, desvelaremos los casos más inquietantes en los que guardias de prisiones se involucraron sentimentalmente con reclusos. Tina González. En el tenebroso mundo de las prisiones, donde los barrotes de acero y los fríos muros se erigen como barreras a la libertad, los personajes confluyen de formas extrañas y a veces inquietantes. Una de esas historias que ha hecho hablar a los guardias de prisiones es la de Tina González, una guardia que dejó que sus pasiones la guiaran por un peligroso camino dentro de los confines de la cárcel del condado de Fresno. Tina González no era la típica funcionaria de prisiones. Era una joven con gusto por lo poco convencional y propensa a lo audaz. En un mundo carcelario en el que las normas y los límites están firmemente establecidos, decidió abrirse su propio camino, literalmente. Imagínese, González, de uniforme, con un agujero estratégicamente colocado para que su cita romántica con un preso fuera un poco más cómoda. Podría decirse que es una atrevida declaración de moda, pero en el mundo de las normas penitenciarias no deja de ser chocante. Pero eso fue solo el principio. Tina no se limitó a hacer ajustes de vestuario, fue más allá por su compañera de prisión. En un sorprendente giro de contrabando, introdujo maquinillas de afeitar. Sí, has leído bien. Maquinillas de afeitar. Estos artículos, utilizados normalmente para el aseo personal, también pueden convertirse en armas mortales dentro de los muros de una prisión. Pero la cosa no acabó ahí. Tina añadió otra capa a su relación ilícita. Regaló a su amante preso un tesoro de contrabando con el que los reclusos solo soñarían, un teléfono móvil. En un lugar donde los privilegios telefónicos son escasos, este gesto de amor alcanzó un nivel de compromiso totalmente nuevo. Quizá lo más extraño de esta historia es que distaba mucho de ser un asunto privado. González y su compañera convirtieron su romance en un deporte para espectadores. Otros 11 reclusos presenciaron en primera fila sus apasionadas escapadas. Después de todo, ¿qué es el amor sin público? Pero incluso después de ser capturada, la dedicación de Tina a su historia de amor no flaqueó. Era como si los barrotes de la cárcel y los cargos penales fueran meros obstáculos en el camino del amor verdadero. Los informes revelaron que seguía manteniendo tórridas conversaciones telefónicas con su amante encarcelado. Fue acusada y procesada. La sala del tribunal, donde se desarrolló la historia, no estuvo exenta de momentos dramáticos. El juez Michael Idiart pronunció unas sabias palabras. Reconoció la gravedad de las acciones de Tina, considerándolas terribles y estúpidas. Pero en medio de todo, dejó espacio para un rayo de esperanza poco convencional. Creía en el potencial de redención, incluso en una historia tan inusual como esta. La historia de un guardia de prisiones que se involucra sentimentalmente con una reclusa no es solo extraña. Es un duro recordatorio de que incluso dentro de los más duros confines de la prisión, los deseos y las decisiones humanas pueden conducir a resultados impactantes e inesperados. Vicky White. Los guardias de prisiones son los héroes anónimos que caminan por el filo de la navaja, manteniendo el control dentro de los fríos confines de hormigón. Pero dentro de esta fortaleza aparentemente impenetrable, el corazón humano puede resultar tan escurridizo como el más astuto de los criminales. La historia de Vicky White es un claro ejemplo de ello. En el corazón de Alabama, en la cárcel del condado de Lauderdale, Vicky White, una subdirectora de correccionales de 56 años, es la improbable protagonista de este drama carcelario. Conocida por sus colegas como una empleada modelo, Vicky era considerada el epítome de la fiabilidad y la profesionalidad. El hecho de que acabara protagonizando una historia de romance carcelario dejó a todos, incluidos sus amigos y familiares, totalmente atónitos. Pero aquí es donde la trama se complica. Nuestra historia da un giro único con la introducción de otro personaje, un preso llamado Casey White. No saquemos conclusiones precipitadas. Casey y Vicky no tenían ningún parentesco, pero eso no significa que no compartieran una relación especial. Es un escenario tan improbable como escandaloso. Casey White, que medía un imponente 1,90 m, estaba encerrado entre rejas, cumpliendo una condena de 75 años por cargos que incluían intento de asesinato, allanamiento de morada, robo, secuestro e incluso crueldad animal. Si esto fuera una superproducción de Hollywood, él sería el personaje imponente y oscuro con un aura amenazadora. La inusual conexión entre Vicky y Casey comenzó ya en 2020,
cuando Casey fue llevado por primera vez al condado de Lauderdale para su comparecencia. Se podría pensar que ese sería el final de su historia, ¿verdad? Bueno, agárrense a sus asientos porque, amigo mío, aquí es donde comienza la montaña rusa. Resulta que aunque Casey estuvo en custodia en una prisión estatal antes de su comparecencia y luego fue transferido de vuelta, él y Vicky continuaron comunicándose. ¿Cómo se las arreglaron para mantener esta relación discreta? Eso es un misterio. Los funcionarios del condado de Lauderdale ignoraban felizmente que Vicky visitaba en secreto a Casey, su imponente recluso. Ni siquiera el Departamento Correccional de Alabama tenía idea de su doble vida. En febrero de 2022, la saga de Casey da un nuevo giro. Fue trasladado a la cárcel del condado de Lauderdale, y es aquí donde las cosas se calientan de verdad. Por fuera, la profesionalidad de Vicky y su imagen, según las normas, permanecían intactas. Por dentro, sin embargo, se estaba gestando un romance vertiginoso. Los reclusos se enteraron de que Casey White recibía un trato real dentro de la cárcel. Decían que tenía comida extra y privilegios especiales. Todo gracias a ella. Al parecer, decidieron que el amor atrincherado no era suficiente y planearon la fuga definitiva. Imagínese una escena de una película de fugas de cárceles en la que un delincuente empedernido es liberado por un seductor guardia de la cárcel. El fatídico día, Vicky, que estaba a punto de jubilarse, anunció su plan de llevar a Casey a una evaluación de salud mental en su último día. Una excusa perfecta, al parecer, para el matón de 38 años que aún llevaba las esposas puestas. Ella le sostuvo la puerta y se marcharon a toda velocidad en un coche negro a las 9:30 de la mañana. La trama vuelve a complicarse. Se dirigieron al centro comercial Florence Square y, tras una rápida entrega, Vicky abandonó el coche del sheriff utilizado durante la fuga. La fuga parecía sacada de una película de suspense y dejó a las fuerzas del orden rascándose la cabeza. Lo que hace que esta historia sea realmente inquietante no es solo la fuga de la prisión, sino la confesión de asesinato de Casey. Admitió haber apuñalado mortalmente a Connie Ridgway, una mujer de 58 años. Sin embargo, su madre, Connie White, se apresuró a salir en su defensa, insistiendo en que no era un monstruo, y que solo confesó para salir de una prisión que consideraba tan mala y sin comida. Aunque todo esto pueda parecer el guión de un verdadero drama criminal, lo realmente sorprendente fue el papel de Vicky en todo ello. Las imágenes de vigilancia de la cárcel del condado de Lauderdale, los susurros entre los reclusos y el inquietante silencio de un funcionario de prisiones con secretos se fundieron en una revelación realmente perturbadora. Como suele decirse, la verdad supera a la ficción. La historia de Vicky White, un relato de amor y fuga entre los muros de una prisión, arroja luz sobre los oscuros y a menudo enigmáticos rincones del sistema judicial. Es una narración que desafía las expectativas y nos deja preguntándonos hasta dónde pueden llevar a alguien el amor y el deseo, incluso cuando la línea entre el bien y el mal está más clara que nunca. Lynette Barnett no era una novata en el mundo penitenciario. Era guardia de prisiones en el Centro Correccional Crossroads de Missouri. Había dedicado varios años de su vida a mantener el orden y la seguridad entre los muros de la prisión. Su trabajo exigía una diligencia inquebrantable y el compromiso de cumplir la ley, una tarea que en su día ejecutó con convicción. Sin embargo, como suele ocurrir, la dinámica en el entorno penitenciario puede ser increíblemente compleja. Pueden dar lugar a relaciones que van mucho más allá de los papeles de recluso y guardia. En este caso concreto, la relación de Lynette con Terry Banks, un recluso que cumplía cadena perpetua por asesinato sin posibilidad de libertad condicional, viró hacia lo impensable. Su romance ilícito desembocó en un audaz plan que conmocionó a todo el país. En 1999, Lynette introdujo de contrabando en la prisión una identificación de policía falsificada y un uniforme de guardia adicional, preparando el escenario para una dramática fuga. Las cámaras de vigilancia captaron la sorprendente imagen de Terry Banks, vestido de guardia, saliendo despreocupadamente por la entrada fuertemente protegida de la prisión. La posterior persecución de la pareja, así como la audacia de su fuga, cautivaron y horrorizaron al público. Se convirtió en una historia no solo impactante, sino también profundamente perturbadora, ya que puso de relieve la vulnerabilidad, incluso de los centros penitenciarios más seguros, ante la complejidad de las emociones y las relaciones humanas. 2 meses después, su dramática huida de la justicia llegó a su fin cuando fueron detenidos en un parque de caravanas de Victoria, Texas. El chivatazo que llevó a su captura se produjo después de que su historia apareciera en el célebre programa de televisión
los más buscados de América. Fue un duro recordatorio del poder de los medios de comunicación y del esfuerzo colectivo para llevar a los fugitivos ante la justicia. Tras su captura, el sistema judicial tuvo que enfrentarse a la gravedad de sus actos. Lynette Barnett, que había sido responsable de mantener el orden en la prisión, se encontró en el lado equivocado de la ley. Fue condenada a 5 años de prisión por su participación en la fuga de Terry Banks. La saga de Lynette Barnett y Terry Banks es un conmovedor recordatorio de los aspectos polifacéticos y, en ocasiones, profundamente inquietantes de la vida en el sistema penitenciario. Es un mundo en el que puede ocurrir lo inesperado, incluso en los entornos más estrechamente controlados, y en el que las repercusiones de los enredos emocionales pueden ser graves y de largo alcance. Nancy González fue guardia de prisiones en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su historia no es un asunto sórdido más, es un testimonio de las inesperadas conexiones humanas que pueden formarse en los lugares más insospechados. El viaje de Nancy al mundo del romance carcelario comenzó con un preso llamado Ronald Wilson, un asesino de policías convicto. Sí, has oído bien, un asesino de policías. Ahora bien, antes de juzgar, recuerde que todos somos humanos y que el amor a veces puede florecer en los lugares más inesperados. Y ciertamente lo hizo entre rejas. Su cita secreta tuvo lugar en una sala de actividades de la cárcel. Si se imagina cenas a la luz de las velas y música suave, piénselo otra vez. El ambiente distaba mucho de ser romántico, pero su relación floreció. Hay que reconocerle a Nancy su creatividad. Después de todo, mantener una relación con un preso en los confines de una cárcel no es precisamente un paseo. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más sorprendente. Nancy no limitó sus escapadas románticas a un solo preso. No, tenía una lista de amantes que incluía no solo a sus colegas, sino también a otra reclusa. Es una historia de multitarea que avergonzaría a los malabaristas más experimentados. Se preguntarán cómo ha salido todo esto a la luz. Pues bien, en un giro sorprendente, fueron las propias reclusas las que decidieron que ya estaban hartas de ser meras espectadoras de esta retorcida historia de amor. Se atrevieron a escribir una carta anónima al capitán de la cárcel, probablemente creyendo que serían aclamados como héroes. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Al cabo de un día, Ronald tenía la carta en sus manos y amenazaba con desenmascarar a los autores. Es como un giro argumental de un thriller de Hollywood. Es más, Nancy reveló que había interceptado la carta con la ayuda de otro guardia, uno de sus muchos, amantes. Las capas de secretismo y las relaciones entrelazadas de esta historia bastan para hacer girar la cabeza. Entonces, se preguntarán, ¿se enfrentó Nancy a la justicia por sus escapadas románticas? Desde luego que sí. Su condena fue de 1 año, más de lo que duran algunas relaciones. Es un ejemplo notable de cómo, incluso en un entorno tan estricto como una prisión, las emociones y los deseos humanos pueden salir a la superficie. Toby Dorr. La participación de Toby Dorr en la audaz fuga de John Manard del correccional de Lansing ofrece una perspectiva única de uno de los incidentes más intrigantes e inquietantes del sistema penitenciario. Dorr, en su calidad de voluntaria que supervisaba un programa de adiestramiento de perros en el centro penitenciario, se encontró en una situación poco convencional. Este programa, destinado a proporcionar a los reclusos una oportunidad de rehabilitación a través del adiestramiento de perros, le planteó retos que iban más allá de lo que cabría esperar en un entorno penitenciario típico. Fue en este entorno dinámico donde conoció a John Manard, un asesino convicto que cumplía condena. Su relación fue todo menos ordinaria. La posición de Dorr en el centro penitenciario le otorgaba un nivel de autoridad dentro del programa, preparando el terreno para una relación que acabó convirtiéndose en una compleja red de emociones y elecciones. El carisma y la presencia única de Manard atrajeron a Dorr, estableciendo una amistad que con el tiempo se adentraría en terrenos más complicados. Esta relación trascendió los límites de la confianza y la autoridad, creando una narrativa de conexión emocional, vulnerabilidad y, en última instancia, traición. En febrero de 2006, su historia dio un giro extraordinario. Dorr desempeñó un papel fundamental en la fuga de Manard del centro penitenciario. En una maniobra audaz y atrevida, se escondió dentro de una jaula para perros, y juntos emprendieron un viaje de evasión de 12 días, burlando a las autoridades en todo momento, hasta que una persecución a gran velocidad condujo finalmente a su captura. Las consecuencias de sus acciones fueron profundas. Dorr se enfrentó a importantes repercusiones legales, incluida una condena de 27 meses de prisión,
por su papel en la fuga de Manard. La confianza que había depositado en el programa penitenciario, su autoridad y su sentido de la responsabilidad se desmoronaron tras su audaz fuga. La historia de Toby Dorr nos recuerda la intrincada naturaleza de las relaciones en el sistema penitenciario. Aunque no es una funcionaria de prisiones, su historia subraya las vulnerabilidades y complejidades éticas que pueden aflorar en el entorno penitenciario. También plantea preguntas desafiantes sobre los límites de la autoridad de confianza y las consecuencias que pueden surgir cuando se cruzan esos límites. Bobby Parker. La historia de Bobby Parker comienza en los austeros confines del Reformatorio Estatal de Oklahoma. Desempeñaba el papel de esposa obediente del alcaide adjunto, un puesto que, a primera vista, no parecía nada vaporoso ni romántico. Pero las prisiones son lugares de transformación, y en este caso, la transformación de la que hablamos no es solo un cambio de carácter, sino del tipo que puede derretir los corazones más inflexibles. Dentro del recinto penitenciario se encontraba la casa del alcaide, con un giro inesperado, un garaje convertido en taller de alfarería para los reclusos. Puede que no asocie inmediatamente la alfarería con la pasión, pero no lo piense, porque aquí es donde la historia da un giro imprevisto. Randolph Dial, escultor y asesino convicto, era el hombre que dirigía esta exposición de cerámica. Allí estaban Bobby y Randolph, haciendo vasijas y esculturas en un ambiente que fácilmente podría haber estado desprovisto de cualquier encanto romántico. Sin embargo, el amor, como suele decirse, encuentra su camino. Aquel fatídico día, Bobby Parker y Randolph Dial decidieron hacer algo que no se suele ver en las noticias de la noche. Desaparecieron de la prisión, dejando a todos en estado de shock e incredulidad. Una fuga audaz. Claro, pero eso fue solo el comienzo de nuestra montaña rusa. Pasó una década. Así es, 10 años de eludir el largo brazo de la ley. ¿Y dónde fueron encontrados? No en algún escondite lejano, sino como una pareja casada en un rancho de polos en Texas. Legados a este punto, uno no puede evitar preguntarse ¿qué demonios pasó durante esos 11 años? Ahora, agárrense a sus asientos, porque las historias de ambas partes divergen salvajemente. Randolph Dial insistía en que había secuestrado a Bobby y la había mantenido como rehén, convirtiéndola en una compañera involuntaria en su audaz huida. Para añadir un toque de escándalo, su escondite reveló algo más que amor. Había una colección de cartas de amor y, bueno, juguetes sexuales. Has oído bien. Cartas de amor y juguetes sexuales. Un detalle chisporroteante que despertó aún más intriga en su historia. Pero espera, hay más. En lo que parece un giro sacado directamente de una telenovela, el sistema judicial no cayó sobre ellos con todo el peso de la ley. Bobby fue declarada culpable de ayudar a escapar a un preso y fue condenada. Pero en un extraño giro, solo cumplió la mitad de su condena de 1 año. Salió antes por buen comportamiento. Imagínese, parece que el amor no conoce barreras, ni siquiera las frías rejas de acero de una prisión. Lucy Thornton, en el mundo, a veces sombrío y siempre complejo, de la seguridad en las prisiones, las relaciones que pueden surgir entre los guardias y los reclusos suelen mantenerse dentro de los límites de la profesionalidad. Pero, Lucy Thornton rompió esos límites de una manera que dejó sorprendidos y perplejos incluso a los guardias de prisiones más experimentados. Lucy Thornton, por aquel entonces funcionaria de prisiones de 28 años, en la prisión de Su Majestad de Alt-Cours, en Liverpool, se vio envuelta en una historia que muchos guardias de prisiones describirían como una de las cosas más perturbadoras que han presenciado jamás. Su historia es intrigante e inquietante, y revela cómo las fronteras entre el deber, el deseo y el peligro pueden llegar a ser aterradoramente difusas. El viaje de Lucy hacia lo prohibido comenzó cuando afirmó desarrollar lo que describió como sentimientos mutuos por un recluso llamado Aaron Whitaker, que cumplía condena por lesiones. Su conducta profesional se convirtió en algo mucho más personal mientras trabajaba en los austeros confines de la prisión de Su Majestad de Alt-Cours, una prisión conocida por sus bordes ásperos y sus residentes endurecidos. Sin embargo, las transgresiones de Lucy no terminaron con Aaron. También se enredó con su hermano, Hayden, encarcelado por lesiones y robo. En este punto, su historia empieza a adquirir tintes de culebrón, ya que Lucy mantuvo relaciones sexuales simultáneas con los 2 hermanos Whitaker, entre rejas. Es el tipo de drama sensual que ni el más prolífico de los guardias de prisión podría haber predicho. Para mantener viva su imprudente relación amorosa, Lucy y los hermanos Whitaker intercambiaron un asombroso número de llamadas y mensajes de texto a través de teléfonos de contrabando. El director de seguridad de la prisión,
Mark Jones se enteró de los rumores y decidió intervenir. Pero, como en todo buen drama, no había pruebas directas para acusar a Lucy, por lo que las autoridades penitenciarias solo disponían de rumores y habladurías. A pesar de la creciente nube de sospechas, Lucy se las arregló para mantener su inocencia. Superó sin problemas la entrevista con el gobernador Jones y volvió a sus obligaciones. Por desgracia, su racha de negación no duró mucho. Apenas un mes después, fue suspendida de su puesto. ¿El motivo? Una pelea de juego con otra reclusa. Pero no se trataba de una pelea alegre. Los testigos la observaron revolcándose por el suelo con su compañera de celda, algo que no favoreció a su defensa. La trama se complicó cuando Aaron fue trasladado a otra prisión, HMP Oakwood, en Wolverhampton, pero su relación con Lucy no se rompió. En absoluto. Siguió poniéndose en contacto con ella a través del sistema telefónico de la prisión, incluso refiriéndose a ella con un seudónimo. Su conexión ilícita se profundizó cuando ella utilizó el sistema de correo electrónico de la prisión para mantenerse en contacto. El giro más sorprendente de esta historia, ya de por sí desconcertante, estaba aún por llegar. Lucy transfirió 200 libras esterlinas a la cuenta bancaria de Aaron para saldar una deuda por drogas, después de que éste recibiera amenazas durante su estancia en prisión. Era como si su vida hubiera sido el guión de un apasionante drama policíaco, lleno de giros inesperados y oscuros secretos. La confesión de Lucy arrojó algo de luz sobre sus desconcertantes acciones. Reveló que ella y Aaron habían desarrollado sentimientos mutuos allá por febrero de 2019, y él compartió su número de teléfono para que pudieran mantenerse en contacto cuando ella estaba fuera de servicio. En cuanto a Hayden Whittaker, Lucy dijo que estaba en contacto con él como amigo, e incluso se había puesto en contacto con la madre de ambos. Curiosamente, no había pruebas de que se hubieran producido actividades sexuales dentro de la prisión. Sin embargo, cuando Aaron Whittaker fue finalmente liberado en noviembre de 2019, la historia alcanzó su punto culminante. Lucy y Aaron se unieron en un romance que trascendió los muros de la prisión, dando como resultado el nacimiento de su hijo al año siguiente. Parecía una historia de amor envuelta en un acertijo, rodeada de un enigma. Pero, en un giro sorprendente y un tanto irónico, Lucy se encontró en el lado equivocado de los barrotes de la cárcel. Fue condenada a una pena de 10 meses de prisión, cumpliendo condena por sus malogradas relaciones con los hermanos Whittaker, ilustrando un sorprendente caso en el que la vida imita al arte de la forma más insólita. Stephanie Smith White. Una de las historias más sorprendentes que ha salido a la luz es el caso de Stephanie Smith White, una exfuncionaria de prisiones que, digamos, se hizo demasiado amiga de un preso llamado Curtis "Cocky" Warren. Se podría pensar que trabajar en una prisión consiste en mantener el orden y asegurarse de que los reclusos se mantienen a raya. Pero parece que Stephanie tenía otras ideas. Decidió embarcarse en un apasionado romance con el famoso Cocky, que cumplía condena en la prisión de alta seguridad de Frankland, cerca de Durham. Es decir, ¿quién no querría darle un toque picante a su jornada laboral, con una cita secreta en una celda, en la cocina o incluso en la lavandería, verdad? Pervertido. Pero las cosas tomaron un giro más intrigante cuando se reveló que Stephanie incluso tenía un tatuaje con el nombre Curtis junto a una rosa. Eso sí que es dedicación. Y por si fuera poco, le envió unas fotos muy atrevidas en catsuit. Miau, Smith White y Cocky tampoco fueron tímidos en sus hazañas. Se besaron, practicaron sexo oral, y Smith White llegó a hacerle un agujero en los pantalones para poder mantener relaciones sexuales. Incluso intercambiaron más de 450 cartas de amor, la mayoría descritas como sexualmente explícitas. Eso es mucho amor, o algo parecido, sobre el papel. La relación sexual de Smith White con Warren se produjo a pesar de haber recibido formación específica sobre las relaciones manipuladoras con los reclusos. El amor, dicen, crece en los lugares más extraños. Estos tortolitos tenían mucho que decirse porque, al parecer, se lamaron 203 veces en solo 3 meses en la cárcel. Stephanie tenía una buena razón para todo esto, o al menos eso creía. Explicó que se enamoró de Cocky después de que su matrimonio con otro funcionario de prisiones se viniera abajo. Y, por si fuera poco, su relación con un guardia de prisiones mayor también se vino abajo. Así que buscó consuelo en los musculosos brazos de un chantajista convicto. No es así como la mayoría de nosotros manejamos el desamor. Pero todo se vino abajo cuando uno de sus compañeros encontró en su bolso una carta de amor de su nuevo novio, Cocky. Aquella pausa en el baño cambió las tornas. Su compañero se chivó y Stephanie fue escoltada fuera de las instalaciones. Eso sí que es pillar en el acto.
En el tribunal pudimos echar un vistazo a los tórridos detalles de su aventura. Parece que a Cocky le gustaba que Stephanie fuera simpática y, bueno, un poco agresiva. Siempre es bueno mantener las cosas picantes, ¿verdad? Afirmaron que su relación nunca fue más allá de unos cuantos besos y arrumacos, principalmente en un armario de la limpieza. Pero ella no pudo explicar el corte en sus pantalones. Al parecer, todo empezó cuando Cocky le dijo a Stephanie que la echaría de menos cuando estuviera de vacaciones anuales. Ah, el amor de juventud. Fue condenada a 2 años de prisión por 2 cargos de mala conducta en un cargo público. Joyce Mitchell distaba mucho de ser la típica guardia de prisiones. En lugar de mantener el orden y hacer cumplir las normas, se desviaba del camino hacia territorios inexplorados. En una historia que parece más una novela que la vida real, entabló relaciones íntimas con 2 reclusos, Richard Matt y David Sweet, simultáneamente. Eso no es solo cruzar una línea, es reescribir todo el reglamento. No se trataba de un caso de miradas robadas o sonrisas secretas, sino de un romance, en toda regla, en el entorno más inapropiado. Es el tipo de giro argumental que cabría esperar de una película de Hollywood, no algo que se desarrollaría en una prisión. Sus compañeros no daban crédito a lo que oían cuando se enteraron de lo que estaba ocurriendo delante de sus narices. Pero la cosa se pone aún más chocante. Los escarceos de Joyce con las reclusas no eran solo emocionales, sino también prácticos, por así decirlo. Pasó de simples interacciones a, bueno, encuentros más íntimos. Matt y Sweet no eran presos comunes y corrientes. No se conformaban con sus acogedoras celdas, ansiaban la libertad, y no de un modo convencional. No, sus sueños incluían un audaz plan de fuga que enorgullecería a Houdini. No les interesaba desaparecer en el aire, sino en la noche. Pero aquí es donde las cosas tomaron un giro poco convencional. Uno esperaría que los reclusos cavaran su salida con cucharas o fabricaran ingeniosos contrabandos. Pero Matt y Sweat tenían algo completamente diferente en mente. Querían herramientas eléctricas, del tipo que se encuentra en un taller bien equipado. Estas herramientas, desde hojas de sierra hasta cinceles, iban a ser la clave de su gran escapada. Ahora, prepárense para el giro de esta historia. Joyce Mitchell, nuestra trabajadora de la prisión con una inclinación por los asuntos dramáticos, no se limitó a entregar estas herramientas eléctricas en una cita secreta. Oh no, ella las escondió dentro de carne de hamburguesa congelada. Fue como si mirara el pasillo de congelados de un supermercado y pensara, esto es el disfraz perfecto para nuestras herramientas de escape. Pero había más en esta saga. Matt y Sweat no se detuvieron en sus celdas. Decidieron atravesar un muro de ladrillo como si fueran contratistas personales en una misión. No estaban escapando, estaban renovando su propia salida. Era un fixer-upper, edición prisión. Y entonces, la historia alcanzó un nuevo nivel de absurdo. El dúo se aventuró en una tubería de vapor. Sí, has leído bien, una tubería de vapor. Era como si de repente se convirtieran en personajes de una película de acción, arrastrándose por un túnel estrecho, húmedo y surrealista de su propia creación. Pero toda película de acción tiene su clímax, y esta no fue una excepción. Tras su viaje por las tuberías de vapor, por fin salieron al aire libre. Por fin, la libertad les llamaba. Sin embargo, no eran totalmente libres. Estaban fuera de los muros de la prisión, pero aún dentro del perímetro. Era una tentadora muestra de libertad, pero no la verdadera. Su fuga fue como el pistoletazo de salida de una de las persecuciones más épicas de la historia de Nueva York. Las fuerzas del orden se movilizaron como si se tratara de una invasión alienígena, desplegando helicópteros, perros rastreadores y un ejército de agentes para localizar a los escurridizos fugitivos. Pero hay un giro financiero en esta fascinante historia. La caza de Matt y Sweat estaba costando a los contribuyentes la asombrosa cifra de $1 millón al día. Y entonces, como en cualquier historia épica, llegó el inevitable clímax. Richard Matt encontró su destino en un dramático enfrentamiento con las fuerzas del orden, una escena sacada directamente de una superproducción de acción. En cuanto a David Sweat, tampoco tuvo un final de Hollywood. Hambriento y deshidratado, fue capturado y puesto bajo custodia. Tavon White. La historia de Tavon White, el recluso de la Black Guerrilla Family que consiguió seducir no a una, sino a 4 guardias de prisiones. Es uno de esos enigmas que nos dejan rascándonos la cabeza con incredulidad. Se trata de una historia que podría haber salido del guión de un drama carcelario subido de tono, pero que se desarrolló en la vida real, tras los fríos y severos muros del centro de detención de la ciudad de Baltimore. Imagínense esto: Tavon White,
líder de la conocida banda Black Guerrilla Family, encerrado en un centro de alta seguridad, y aún así se las arregló para dirigir una operación clandestina que traficaba con todo tipo de productos, desde drogas y armas hasta contrabando de lujo. ¿Cómo lo consiguió? Con la ayuda de varios funcionarios de prisiones que, en un giro digno de un culebrón diurno, mantenían relaciones íntimas con él. La operación de White era asombrosa. Él y su banda se embolsaban hasta $16,000 al mes en los pasillos de la prisión, mientras que una bolsa de marihuana de $10 fuera de la cárcel costaba $50. Dentro era un mercado floreciente, todo bajo la atenta mirada de los guardias. Conozcamos ahora a las mujeres que se enamoraron perdidamente de un preso, lo que llevó a una serie de acontecimientos que parecían sacados de un escándalo sensacionalista. La primera de la lista es Tiffany Linder, natural de Washington, D.C. No era una guardia de prisiones cualquiera. Estaba embarazada de 8 meses del hijo de White cuando fue juzgada. Acusada de avisar a White de un inminente registro en la cárcel, su caso dio un giro extraño. White afirmó que estaba al corriente del registro porque mantenía una relación con otro funcionario de prisiones del centro. ¿Alguien quiere drama entre rejas? Luego está Chania Brooks. Con un sueldo aproximado de $38,486, se dio cuenta de que intimar un poco con White podría reportarle algunas prebendas extra. Brooks, otra oficial, no solo se involucró con White, sino que también tuvo la oportunidad de conducir un Mercedes-Benz suministrado por el propio hombre. La historia da otro giro cuando nos enteramos de que tuvo una pelea con Tiffany Linder, que también estaba embarazada de White al mismo tiempo. Brooks llegó incluso a denunciar por agresión a otra de las baby mamas de White, Katera Stevenson. Es una trama digna de un reality show, pero todo ocurría entre los muros de una prisión. Jennifer Owens, residente en Randallstown, Maryland, llevó su afecto por White al siguiente nivel. Le quería tanto que se tatuó su nombre en el cuello. Y no solo eso, también dio a luz no a uno, sino a 2 de sus hijos. Owens finalmente se declaró culpable de crimen organizado. Y luego está Katera Stevenson. Trabajando en el centro de detención de Baltimore desde 2008, se enamoró de White, gracias a su dinero y a la emoción de conducir un Mercedes-Benz. White, el sugar daddy definitivo entre rejas. Stevenson se quedó embarazada de White cuando tenía 24 años, y en un retorcido giro de los acontecimientos, le ayudó a introducir contrabando en la prisión. Pero en un golpe de justicia poética, ella dejó algo de contrabando fuera y se congeló en un día nevado de Baltimore. Stevenson también se declaró culpable de chantaje. Es una saga que parece más bien el argumento de un reality show de telebasura, pero es la historia real de cómo un recluso astuto, Tavon White, consiguió tejer su encanto en torno a 4 guardias de prisiones desprevenidos, dejándonos a todos conmocionados. White, tras testificar contra otros miembros de la Black Guerrilla Family, recibió una condena reducida de 12 años de prisión. Así que, la próxima vez que pienses que la vida en prisión no es más que rutinas monótonas y estricta seguridad, recuerda los asombrosos casos de estos reclusos y sus amantes guardias de prisiones. Espero que te haya gustado este vídeo. Haz clic en cualquier tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos como este.